Antes de que saludemos a nuestro próximo invitado para hablar de un tema muy importante que tiene que ver con derechos laborales, este videíto. Esto es para hacer un llamado de atención de los que tanto hacemos aquí en Clicracia, para que no nos vamos a dejar engañar ni manipular. Vamos a este videíto en el que la Gioconda cobra vida. Veamos. Inteligencia artificial. Hoy, con la inteligencia artificial se puede hacer de todo. Y con el uso de las redes sociales y esa inteligencia artificial, se puede llegar a una cantidad inmensa de personas y convencerlos de que es eso lo que está pasando. Entonces, que vienen las elecciones enseguida. Ya se utilizaron ya se ha utilizado la inteligencia artificial antes. Vienen enseguida, no elecciones, todavía falta un poquitico para 2026, pero viene ese proceso preelectoral y como se está haciendo la política en nuestro país, debido a esta polarización tan tremenda que estamos viviendo, que no es nueva, pues, pero que está exacerbada, se puede utilizar la inteligencia artificial para engañarlo a usted. Entonces, es una invitación a eso, a que dudemos siempre. Eso que salió, si es cierto, pregúntenle a personas cercanas a ustedes para que no se dejen engañar, no se dejen manipular, no se dejen convertir en idiotas útiles. Bueno, Sandro Sánchez, él es abogado, especialista en derecho laboral. Bienvenido, abogado, a Clicracia, el poder de la información a un clic, la democracia en la información. Bienvenido, Sandro Sánchez, a Clicracia. Roger, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted y para su gran audiencia. Es un placer para mí estar en este programa para tratar de resolver algún tipo de inquietud en materia de derecho laboral. Sí, señor. Dígame, ¿usted está en un computador, Sandro? Sí, señor, estoy en computador. Baje un poquitico la tapa del computador para que no le quede eso, para que quede más centrado. María, quedó maravilloso ahí, donde parece esa fotografía de la Gioconda. Pero sin pelo. ¿Usted le cree a la inteligencia? ¿Usted le gusta o no le gusta la inteligencia artificial, Sandro? Hombre, sí me gusta, pero debemos de hacer reflexión en el sentido de que la humanidad debe controlar la inteligencia artificial, no que la inteligencia artificial más adelante vaya a controlar a la humanidad. Yo creo que se empiezan a reflexiones en diferentes partes del planeta. La Comunidad Económica Europea ya empezó a sacar su legislación en la materia. También ya esperemos que Latinoamérica empiece a regular ese sistema para que no sea muy tarde y se salga de las manos más adelante. Así es, señor, para que no se nos salga de las manos. El Papa Francisco también ha hablado acerca de la inteligencia artificial y dice, no hay que satanizarla. Hay que utilizarla como una herramienta necesaria en esta modernidad nuestra con el desarrollo de las tecnologías de información y las comunicaciones, pero como herramienta, la humanidad no se puede perder, dice el Papa Francisco. Bueno, vean esta noticia. La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, le ha solicitado a la Corte Constitucional que amplíe la protección laboral para los trabajadores cuya pareja o cónyuge esté embarazada, independientemente de si la mujer tiene o no empleo formal o no. Hasta donde yo tengo entendido la solicitud de Margarita Cabello Blanco es que ese fuero de paternidad que se llama era hasta el momento, o es hasta el momento,
viable en cuanto la mujer se encuentre desempleada, la cónyuge o compañera permanente embarazada se encuentre desempleada. Ahora es que, inclusive, si está empleada, ¿es así o no es así, abogado? Bueno, a ver, vamos a dar como un esquema general. Ya, Recientemente se presentó una demanda de inconstitucionalidad por una ciudadana contra el artículo primero de la ley 2141 del 2021. Ese artículo primero adicionó el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo y creó lo que se conoce el fuero de paternidad. ¿Qué es el famoso fuero de paternidad? Es que también se prohíbe el despido de ese trabajador cuya cónyuge o compañera permanente se encuentre en estado de embarazo durante el embarazo y 18 semanas posteriores al parto, siempre y cuando, como usted muy bien lo anotó, Roger, esa mujer no tenga un empleo formal. Ese fuero de paternidad, entonces, se hace extensivo a ese cónyuge, ese compañero, siempre y cuando notifique al empleador del estado de embarazo o de gravidez de su compañero o de su cónyuge y se haga una declaración extraproceso en el sentido de que ella no tiene trabajo y que también depende económicamente de su esposo o de su compañero permanente. ¿Qué dice la demanda? Hombre, no, pues es que es muy regresivo, es discriminatorio que, que solamente se emplee o se genere el fuero de paternidad para ese cónyuge que su esposa está o su compañera está sin un empleo formal. Eso no tiene razón de ser porque hay familias parentales donde la manutención del hogar depende tanto del hombre como de la mujer y eso sería pues una visión muy de género, muy discriminativa, solamente decir pues que la mujer no tenga trabajo. A raíz de esa demanda, entonces se le exige un concepto a la procuradora que lo debe rendir según las normas de la Constitución, concretamente el artículo 278, numeral quinto de la Constitución Política, y la procuradora toma pues esos mismos elementos donde la ciudadana está pidiendo la declaratoria de inexequibilidad y dice la procuradora, sí, efectivamente, lo que se está demandando es regresivo, es discriminatorio, hay una visión de género en contra de las mujeres. Por favor, Corte Constitucional, declare inexequible esa parte donde dice que no se tenga un empleo formal, que también se haga extensible ese fuero de paternidad a la pareja, a la mujer que también esté trabajando y su esposo esté trabajando, porque en ocasiones los hogares necesitan del ingreso de los dos padres para efectos de salvaguardar la manutención de la familia, para salvaguardar también la manutención de los menores. Entonces, pide a la Corte que se declare, reitero, inexequible esa parte de que sea empleo formal y la declaratoria extraproceso para acreditar que la persona, esa mujer, está sin empleo en un momento dado. Entonces, a mí me parece muy valiosa esta intervención del Ministerio Público, en la que efectuó el 16 de agosto del 2024 ante la Corte Constitucional, sí, señor. concretamente ante la ponente Diana Fajardo Rivera, y esperemos pues que la Corte efectivamente declare esas dos partes inexequibles para que ese fuero de paternidad sea más extensible. Excelente. Otra vez, qué pena con usted, para evitar que cuando salgan las imágenes le tapen la cara. Más al centro, un poquitico usted más al centro, al otro lado. Eso, ahí, por ahí está bien, ahí. Quieto. Ahí queda muy bien. Gracias, Sandro. Sánchez, abogado penalista. Es que cuando empezamos a mostrar las imágenes, usted habla, le tapa un poquito la cara y la idea es que quede perfecto. Entonces, es un concepto. La Procuraduría emite conceptos y solicita. Es la Corte Constitucional, que es el alto tribunal de la jurisdicción constitucional, la que garantiza que la Constitución se cumpla, se respete. ¿Qué es ahí constitucionalmente hablando, Sandro Sánchez, lo que se protege, vuelvo a decir, desde el punto de vista constitucional? ¿Qué derechos, no sé si fundamentales o qué otros derechos colectivos? ¿Qué es lo que realmente se defiende, además de lo lógico? Uno entiende la lógica, constitucionalmente hablando. Sí, claro, lo que hace la Corte Constitucional es ser guardiana de la Constitución, es mirar que esas normas que se expiden, las leyes, no vayan en contravía de la Constitución y por eso entonces los ciudadanos
tienen la potestad de demandar las normas que ellos consideren que van en contra de la Constitución. Entonces, lo que hace la Corte es confrontar esa Constitución con la ley y mirar si la ley es acorde a la Constitución. Si no es acorde a la Constitución, pues en ese examen de constitucionalidad de la ley determina si la misma es inexequible, es decir, es contraria a la Constitución, o si es exequible, es decir, va acorde con la Constitución política. Entonces ahí entra a jugar un papel importante la Procuraduría, porque se le exige que presente un concepto sobre si considera que esa norma que se está demandando, en este caso el artículo primero de la ley 2141 del 2014, el Ministerio Público, como es guardián también de la nación, de los ciudadanos, considera si es exequible, es constitucional, o es inexequible, inconstitucional la norma. Y en este evento, el Ministerio Público conceptúa que la norma demandada en los acápites que hemos indicado, que se no tenga un empleo formal y que se haga la declaración, el Ministerio Público, la Procuradora, ha considerado que es inexequible y que como tal la Corte Constitucional la debe declarar. Ese concepto es un concepto, no es vinculante, lo analizará la Corte Constitucional y definirá sobre, reitero, la constitucionalidad o no de la ley 2141 del 2014, perdón, del 2021, en relación con su artículo primero. Abogado Sandro, buen día, cordial saludo. En esta perspectiva jurídica que se avecina, que genera gran expectativa, se tiene claro también el tipo de contrato, porque a veces los empleadores le hacen mucho sesgo a este tipo de obligaciones cuando hay contratos por prestación de servicios. Javier, muy buenos días, espero que estés muy bien. Qué buena pregunta estás formulando. Eh, en principio, se pensaría que ese fuero de paternidad solamente sería extensible para los trabajadores que tienen un vínculo laboral, que tienen un contrato de trabajo o que tienen un vínculo con el Estado como empleados públicos. Pero haciendo ese análisis, yo consideraría que ese fuero de paternidad no solamente debe reducirse o circunscribirse única y exclusivamente al trabajador que tiene el vínculo laboral, el que tiene un vínculo de subordinación, sino que debe trascender más allá y también hacérselo extensivo a una gran cantidad de trabajadores que tienen un vínculo no laborales, como en el que usted pone de referencia, como son los contratos de prestación de servicio, que como hemos observado, son en su gran mayoría, siendo la excepción los vínculos subordinados o los vínculos laborales. Yo creería que hay que trasegar en también discutiendo esa defensa, esa ampliación del fuero de paternidad en este tipo de contratos de prestación de servicios. Estoy mirando aquí eh, acerca de la pregunta que le hice yo instatico a usted. ¿Qué es lo que debe proteger la Constitución Política de Colombia en la mujer embarazada? Él me habla de la protección a la maternidad, artículo 43 de la Constitución. Establece que la mujer, sobre todo embarazada, debe recibir protección especial del Estado. Pues no hay vuelta de hoja en lo que está diciendo. Prohibición de la discriminación laboral. Bueno, aquí tiene que ver con que es muy usual, a propósito de la pregunta que hace también Javier, que algunos empleadores suelan evitar que sus empleadas se embaracen. Incluso, lamentable esto, un paréntesis, Sandro, hay algo en contra, ya que se me viene a la cabeza esto y tengo que preguntar rápidamente, que no me olvide. Hay algo en contra de que los empleadores discriminen a la mujer porque es potencialmente embarazable, permítame la expresión. Hay algo en contra de eso que pasa muchas veces. No, no me contrataron porque la pregunta que me hicieron es, ¿usted piensa ser madre alguna vez? Hombre, infortunadamente, todavía vivimos como en una época muy arcaica y una época donde se vulnera mucho los derechos reproductivos de la mujer, y no solamente en el sector privado, también lo observamos en algunos casos en el sector público. Ese tipo de actuaciones son contrarias a nuestra Constitución y a la ley, y eventualmente pueden ser objeto de sanción por el Ministerio de Trabajo si se comprueba ese tipo de discriminaciones. Eventualmente, ya cuando la mujer está en embarazo y notifica su estado de gravidez, pues goza de una protección especial, al cual no puede ser despedida por motivos de su embarazo.
Y si eso ocurre y lo observamos todavía, pues imagínense, yo como abogado laboralista que llevo bastante tiempo, observo todavía empleadores de todo índole, reitero, no solamente el sector privado, sino el sector público, cuando el sector público debe ser garante de esos derechos, despidiendo mujeres en ese estado de embarazo. Sí, El mecanismo a remediar es la actuación del juez, bien sea mediante una acción de tutela o el juez ordinario, ordenando pues el reintegro de esta mujer que ha sido vilipendiada en sus derechos, y no solamente la mujer, sino que el que está por nacer. allá quiero llegar. El por nacer, ténganlo ahí. Estoy haciendo aquí un recorrido por algunos de esos derechos que tiene la mujer embarazada, de acuerdo con nuestra Constitución Política de Colombia, que es la que habla de nuestro Estado social. Y ahí sí empecemos nosotros el énfasis y lo recordamos, porque cuando se dice de Estado social de derecho, ese social tiene que ver con el ser humano, con su dignidad humana, que no se puede desconocer en ningún momento. Y que precisamente la Procuraduría, que es la agencia pública que tiene que ver con los derechos, pues ahí está precisamente haciendo su labor, pidiendo a la Corte Constitucional que, ojo, amplíe el fuero de paternidad. Entonces, el derecho a la salud y atención especial, obvio, la mujer embarazada tiene unas características de salud especiales, ¿cierto? Hay una situación que implica una atención médica lo más oportuno posible y permanente. Y aquí es donde quiero llegar, usted dijo, a los niños. La protección de las mujeres. Oiga, hay una pregunta que nos hacen. ¿Será que tiene que ver con lo que voy a preguntar yo? Una mujer que esté en licencia de maternidad y tenga contrato de prestación de servicios, ¿puede renunciar a la licencia para volver a trabajar? Bueno, esa pregunta está muy buena. Es más, qué pena, para no dejar esa pregunta ahí suelta, enseguida retomo que tiene que ver con lo que usted dijo de los niños, protección a los niños, el por nacer. Respóndanos, por favor, Sandro Sánchez, esa pregunta. Una mujer que esté en licencia de maternidad y tenga contrato de prestación de servicios, ¿puede renunciar a la licencia para volver a trabajar y de esta manera recibir el 100% del salario? Hombre, desafortunadamente, cuando las personas tienen contratos de prestación de servicio, en este campo, en el caso de las mujeres, las entidades privadas o públicas lo que hacen es una suspensión del contrato mientras están en licencia de maternidad, cuando eso no deberá ser así, deberá seguir el contrato pues vigente y seguir pagando los honorarios por esa prestación del servicio, a pesar de que la persona está devengando una incapacidad por su licencia de maternidad. Yo no recomiendo renunciar a esa licencia de maternidad por varias razones, porque la persona está en una licencia, le están pagando unos dineros por estar en esa licencia, no debe vincularse a prestar sus servicios, toda vez que eventualmente al renunciar y reincorporarse a sus labores puede estar expuesta a un riesgo laboral. Si ocurre un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, va a quedar sin amparo por la administradora de riesgos laborales cuando se está en presencia de un contrato de prestación de servicio. Entonces, esa sería como mi recomendación, no renunciar, terminar con la licencia de maternidad, porque no solamente hay que pensar en el ingreso, y que es muy necesario, por eso se suple con el pago de la licencia de maternidad por la EPS, pero también hay que pensar en ese naciturno, en ese niño que acaba de nacer, esa niña, ese bebé que merece los cuidados y protección pues de su madre, de su padre, de su grupo familiar en un momento dado. Esa es la esencia de la licencia de maternidad, precisamente esto último que está diciendo, que tiene que ver con el por nacer, el nacimiento que usted menciona. Es un periodo de descanso remunerado antes y después del parto, asegurando la salud del bebé, por supuesto, la salud de la materna, pero la salud del bebé. Entonces ahí me voy acercando más a la pregunta que le voy a hacer, hablando de estos derechos. Entonces, ya, pensemos ya no en la mujer, pensemos en el bebé. La protección del niño que está por nacer, pues tiene que ver definitivamente con que nuestra Constitución Política de Colombia, que es garantista y que, ya lo dije ahorita, entre nuestros principios fundamentales está el derecho a la dignidad, o es un principio, la dignidad humana. La protección de las mujeres embarazadas también está estrechamente relacionada con la protección del niño que está por nacer, y el Estado tiene la obligación de garantizar un entorno seguro y saludable para la madre con el fin de proteger tanto su salud como la del bebé.
Y la pregunta es esta, Sandro Sánchez. Se cumple al límite con lo que la ley dice, taxativamente hablando. No pueden despedir a la madre embarazada, no se puede, ¿cierto? Y después de que nace el bebé, no la pueden despedir hasta que se cumpla su licencia de maternidad, ¿cierto? No la pueden despedir. Y después creo que hay 2 meses, no sé cuánto es, un mes, 2 meses, no sé cuánto, mientras se cumple con un periodo de lactancia, creo. Pero apenas termina, señor. 3 meses, 3 meses. 3 meses, listo. Pero apenas termina, ¿cuánto tiene el bebé ahí, doctor Sandro? Tiene el bebé, el naciturno, como dijo usted ahorita, tiene 6 mesecitos. Un poco más de 6 meses, sí, Un poco más de 6 meses. Todavía es frágil, todavía exige la protección máxima. Y el empleador está contando los días como el preso que está haciendo rayitas y X en la pared con todo el día en que le van a dar de salida. Así el empleador cuenta los días regresivos hasta que llega el día en que se cumplió y para afuera la despiden. Doctor Sandro, mi pregunta, yo creo que usted ya la presume, tiene que ver con, hombre, ahí no hay una vulneración o una falta de humanidad, una falta de conciencia, de consecuencia por parte del empleador, dejar a esa madre desempleada a sabiendas de que tiene que sostener, esté o no esté, ojo, casada con alguien que esté laborando o no esté laborando, un poco revolviéndonos al cuerpo de paternidad. Eso no es un poco inhumano y eso no debería ser de esa manera, que echen a la materna, inmediatamente cumpla ese periodo de 6, 7 meses, sin importar si tendrá con qué darle supervivencia digna a ese bebé. Sí, indudablemente que es una situación muy, muy lamentable que se esté contando los términos cuando se termina el fuero de maternidad para poder hacer uso de las facultades que tiene el empleador en el sector privado, como es dar por terminado el contrato de trabajo sin justa causa, pagando eventualmente una indemnización, más no ocurre así en el sector público porque hay un ejercicio más de estabilidad en el empleado público porque tiene carrera, etcétera, para no andar en esos temas. Ese tema ya entra en discusión, Roger, y hay una ley, la 2361 del 2014, donde se amplía pues los términos de la licencia de lactancia. Entonces ahí ya se está discutiendo si esa protección de la lactancia es por 3 meses o es un rango superior a 6 meses o a 2 años. Eso no lo va a tener que definir los jueces si se amplía o no se amplía ese término de protección. Yo me matriculo indudablemente en que se debe generar un tiempo de protección más amplio, porque como lo hemos anotado y como usted muy bien hace énfasis en ello, hay que pensar es en el bebé, en la protección del que acaba de nacer, que necesita pues de cuidado, necesita también que su madre, su padre tenga unos ingresos para poder costear la manutención. Y para nadie es un secreto, los que tienen hijos, que pues tener un bebé es muy bueno, muy placentero, genera mucha felicidad, pero también implica un costo económico alto que lo deben de suplir entonces los padres, y la única manera de suplirlo los padres es cuando tienen un ingreso a raíz de su trabajo, cuando venden su fuerza de trabajo, y no tenerlo pues perjudica mucho es a ese hijo que acaba de nacer. Doctor Sandro, cambiando un poco de tema y no sé si de pronto sabe lo que le voy a preguntar, si no sabe no hay ningún problema, pero es una duda que se me ocurre ahora que lo veo aquí como experto abogado laboralista. No sé si ya hay una norma por medio de un decreto que según la cual a la hora de pagar la seguridad social en contratos de prestación de servicios son ya los empleadores los que tienen que descontar ese monto y pagarlo a las respectivas, a los respectivos fondos. ¿Eso es así? ¿Es un proyecto apenas? ¿Va a empezar a operar o es opcional? ¿Usted qué sabe de ese cuento? Javier, mira,
¿qué ocurre? Acontece, nos vamos a tener que parar, es con la nueva reforma pensional, que es la ley 2381 del 2024. En esta reforma que entra a operar a partir del 1 de julio del 2025, trae nuevamente lo que teníamos nosotros en la legislación, y es que si habilita a, a los contratantes en materia de contratos de prestación de servicio a que realicen los pagos de la seguridad social descontándole al contratista esos pagos. ¿Qué ocurre hoy en día? Pues hay normas donde habilitaban ese tipo de situaciones, pero no han entrado en operación, y se siguió con la misma situación en el sentido de que el contratista de prestación de servicios realice los pagos de la seguridad social, los realice mes vencido. ¿Por qué ocurre eso? Porque es que es muy diferente usted ser contratista de la alcaldía de Medellín o del distrito tecnológico del municipio de Medellín, que ser contratista de un municipio de sexta categoría, donde no tienen a veces los recursos para los pagos de la seguridad social. Entonces, por esa situación, se dijo no, que siga el contratista realizando los pagos y que no tenga esa obligación el contratante. Ahora se abre esa nueva posibilidad, esa nueva compuerta con la nueva reforma pensional que ya fue aprobada desde el 16 de julio de este año, y reitero que entra en operación o en vigencia o en plena aplicación el 1 de julio del 2025. Amanecerá y veremos, y nuevamente se sacan normas, se expiden normas en el sentido de que el contratista sea el que realice el pago de la seguridad social y no el contratante realizándole los descuentos. Eso sería pues muy bueno, sería muy ideal, porque se evita también una evasión, una elusión en materia de pagos de la seguridad social por parte de los contratistas en un momento dado. Estamos hablando con Sandro Sánchez, él es abogado laboralista y lo aprovechamos, doctor Sandro, ¿cierto? Hablamos sobre el tema, pero estamos hablando, la idea era hablar sobre el tema fuero de paternidad, que nos lo respondió usted de una manera muy clara. Hablamos del fuero de maternidad, mire que hay fuero de paternidad y fuero de maternidad, lo hemos trascendido a los derechos del bebé. Un poquito de lo que está en pantalla, mire usted. Espero no equivocarnos con esta síntesis que vamos haciendo en la medida que vamos conversando. La ley 2361-2014 habla de la protección de lactancia, que es por 3 meses, pero debería ser superior a 6 meses o 2 años, de acuerdo con la lógica de mi pregunta, que es la lógica que usted también, digamos, confirmó con esto de yo me vinculo con la idea de que debe ser más amplio. ¿Por qué? Pues porque sencillamente es la lógica, es ese bebé que necesita toda la atención y además que tiene unos gastos impresionantes. Imagínese, doctor Sandro, cuando le dice el pediatra a la mamá recién despedida, que es que esa leche que le está dando, primero, que la leche materna ya no la está recibiendo el niño, que le tiene que dar una leche de esas preparadas, ¿cómo se llama eso? Leche, esa que viene en tarrito, ¿cómo se llama? Bueno, Esas leches maternas y las que son costosísimas. Sí, exactamente, pero que no esa marca, que no es la marca, sino otra marca que un tarrito vale 200.000 pesos. Por Dios, se le viene el mundo encima a esa pobre mujer y sin empleo. Mejor dicho, la liquidación que le dieron, además como la licencia no fue del 100% de la remuneración, que por eso la pregunta de ahorita que alguien hizo de si podía renunciar a su licencia de maternidad para ganar el 100% de su salario. Claro, miren las dificultades. Entonces, absolutamente lógico esto que estamos planteando. Oiga, ¿y eso cómo hace uno, ya que lo tocamos, para hacer caer en la cuenta o qué hay que hacer? Uno como medio de comunicación lo hace y ya lo estamos haciendo de hecho, para hacer caer en la cuenta al empleador de esa actitud que es bárbara e inconsciente e inhumana. ¿Qué hay que hacer? No, yo creo que Roger ya es un ejercicio de cultura empresarial, Ya. empezar a cambiar ese chip, esa cultura. Ya estamos en el siglo XXI, no estamos en el siglo XIX ni en la mitad del siglo XX. Entonces, ahí es una intronización cultural empresarial en el respeto de los derechos
humanos fundamentales laborales, el respeto pues de las mujeres, también tener una visión con sentido social en relación con ese contingente de la población, y hay que hacer un llamado que es necesario que se genere la reproducción, que crezca la tasa de natalidad, que está muy baja en Colombia. ¿Y por qué digo esto? Porque en la medida en que crezca esa tasa, pues eventualmente los que vamos ya en un proceso de envejecimiento podremos gozar de los beneficios propios de la seguridad social, que exista pues esa pirámide donde haya personas que puedan sostener los gastos propios de la seguridad social, incluidos el de las pensiones, porque si la pirámide cambia, donde ya haya menos personas, pues va a ser muy difícil la sostenibilidad a futuro de la seguridad social. Sí, señor, muy claro. Sandro Sánchez, abogado laboralista. Hombre, abogado, qué rico que esté con nosotros. A día no hablábamos. Entonces yo creo que volveremos a molestarlo porque estos temas son del día a día y más que ahorita viene la reforma laboral. Ahí vamos a tener que contar con expertos como usted que lo ayuden a entender. Ahorita usted nos hizo un comentario sobre la reforma pensional que entra en vigencia el 1 de julio del año entrante y hay cosas que la gente no entiende y hizo usted un comentario que ayuda a entender. Entonces, con la laboral, con absoluta seguridad, vamos a necesitar el conocimiento y la experticia de personas como usted. Muchísimas gracias, Sandro Sánchez, por estar en Clickracia, el poder de la información a un clic, la democracia en la información. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias, y siempre estaré presto a estar en Clickracia para hablar de estos temas tan interesantes. Gracias, Sandro Sánchez, abogado laboralista.